Muy bien, todos muy bienvenidos a la casa del Señor, nuevamente para estar juntos como iglesia. Es bueno verles a todos ustedes para compartir esta reunión especial. Hoy es reunión de acción de gracias. Deberíamos tener una reunión de Navidad hoy. El jueves es 24, pero bueno, la cuarentena ha hecho que algunas cosas se alteren, no nos hemos podido ver por bastantes meses, así que no hay un programa de Navidad preparado, pero sí una reunión de acción de gracias donde vamos a estar nosotros honrando al Señor, teniendo un culto algo un poco distinto y después compartiendo un tiempo de comunión juntos. Muy bien, vamos a empezar la reunión cantando número 3 en el cancionero número 3. Que todos aquellos en los relatos bíblicos han llegado a decir una vez que han conocido a Cristo como Salvador. Señor, ya han visto, bueno, ahí en el proyector que está siempre con mayúscula, eres Señor de señores. Y esa palabra, en el idioma original en que se escribieron los textos bíblicos y que hablaba Cristo, que era el griego, es la palabra Kurios. Y esa palabra significa el supremo, el soberano. Y la única manera que uno llegue a tener a Cristo como el soberano en su vida es habiendo acudido a Él en arrepentimiento
y fe. Es mucho más que un simple maestro, es mucho más que sencillamente un buen hombre, es el Señor, el soberano de nuestras vidas. La única manera de llegar a que eso sea así es en arrepentimiento y fe. De otra manera, Cristo simplemente es un buen hombre en la historia. Y eso estamos diciendo cada vez que cantamos, Señor, Señor, mi Dios es mío, es mi Señor. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga este tiempo de la reunión. Amado Padre Celestial, nosotros deseamos honrar tu nombre en esta mañana. Deseamos que Cristo sea glorificado y exaltado en medio nuestro. Obra tú de tal manera que nuestros corazones puedan ser inclinados a pensar en las cosas eternas. Que Cristo sea revelado a cada corazón de una manera tan clara que pueda llevarnos a nosotros a postrarnos en adoración a Él. Hónrate en todo lo que hacemos, especialmente en esta reunión donde tenemos varias cosas especiales. Rogamos, Padre, que tú las uses para exaltarte a ti mismo. Y también, sin duda alguna, para conmover nuestros corazones a tener un mayor compromiso contigo, pero también salvar a aquellos que aún no te conocen, que aún no han visto a Cristo. Pedimos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, número 175, en el cancionero, número 175. Fui hecho justo sin merecerlo, a mi culpa ya cubierta está. Persona del Cordero inmortal, salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, es necesaria para nuestra redención. Verdades del Evangelio, verdades de la Escritura. Es un camino angosto y es una puerta estrecha. Dice que pocos son los que la hallan. Una cosa extraña, ¿no? Que dijo Cristo allí, pero es así. El camino a la perdición es ancho, ancha es tu puerta, y muchos son los que van por ese camino. Pocos son los que van por el camino angosto y la puerta estrecha, el cual es Cristo. Eso es una analogía, y es Cristo. Pocos son los que hallan realmente en Cristo la salvación, que pueden ver en Cristo la salvación. Ahí está mejor la expresión. Pero gracias a Dios por esos pocos. La misericordia de Dios salvando
Sin embargo, comparando en la cantidad de personas que han existido en la humanidad, uno dice son pocos. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de esos redimidos, en el cielo, en Apocalipsis, se los relata, tiempo futuro, dice que son millones de millones, millares de millares, de todas las épocas de la humanidad, redimidos por la sangre del Cordero, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todo tipo de personas salvados por la gracia de Dios. Número 173 también, número 173. Arriba al Calvario, mi Salvador, valiente fue, allí sangró y murió por mí, aleluya por la cruz. El mundo ya no fue igual, el buen Cordero se entregó, proclaman cielos y tierra hoy, aleluya por la cruz, aleluya, cayó el amor de la muerte, él venció, aleluya, por los que él compró, aleluya por la cruz. Toda bondad que hice yo, mi deuda no podía pagar, mi Salvador camino abrió, aleluya por la cruz. Esclavo del pecado fui, mas las cadenas se rompió, cuando su sangre derramó, aleluya por la cruz, aleluya, batalló el amor y la muerte venció, aleluya, por los que él compró, aleluya por la cruz. Cuando mi último aliento de descansar en seguridad, mi esperanza está en ti, aleluya por la cruz, aleluya, cayó el amor y la muerte venció, aleluya, por los que él compró, aleluya por la cruz, aleluya por la cruz, aleluya por la cruz. Muy bien, ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros cantamos aleluya por la cruz. Aleluya es alabado sea Jehová. Jehová es el nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento, con el que Dios se reveló, mejor dicho así, en el Antiguo Testamento. Que la palabra Jehová después deriva en el nombre Josué, y del nombre Josué viene el nombre Jesús, que significa Salvador. Ahí es donde entendemos por qué se ha revelado con ese nombre, el Señor es el Salvador. Y ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es la salvación del alma. Hay evangelios que proclaman otra cosa, no son el evangelio bíblico, prosperidad, sanidad, bienestar emocional. Bueno, no es eso el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y llevar el corazón de toda persona a estar con sus cuentas arregladas con Dios. Nada es más importante en la vida que esto, estar bien con Dios. Hay gente que dice, yo estoy en paz conmigo mismo. Bueno, lo importante es estar en paz con Dios realmente, porque de eso depende qué pasa después de la muerte. Uno más vamos a cantar antes de tener un momento de reflexión en la Escritura. Número 178, si no me equivoco, es Tu manto por el mío. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió.
alcanzan para que Dios nos permita la entrada al cielo. Y por eso es que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Es insuficiente todo lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, nos amó tanto, tanto Él nos ha amado, que vino a ocupar nuestro lugar, sufrir el castigo que nosotros deberíamos haber sufrido para poder darnos salvación eterna. Es la única manera en que nosotros podemos tener acceso a Dios, mediante la obra de Cristo en la cruz. Muchas gracias, hermanos, por colaborar con la música. Les invito a ustedes a tener abiertas sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14, en el Nuevo Testamento. 1 Corintios en sus Biblias, capítulo 14, ahí pueden tener abiertas sus Biblias. Quizá algunos de ustedes que son más habitué a las reuniones de la iglesia, a los acontecimientos de la iglesia, y usted ya está pensando, pastor, no es un texto para Navidad, 1 Corintios 14. No se haga problema, ahora va a ver cómo llegamos a 1 Corintios 14 relacionándolo con la Navidad. Pero tengan abiertas allí sus Biblias, en tanto yo voy a estar haciendo mención de algunos otros textos para después llegar ahí a ese pasaje. Si pensamos nosotros en los eventos de la Navidad, lo que nosotros conocemos como la celebración aquí en nuestra cultura, y en el registro bíblico, si pensamos en los eventos de la Navidad desde el registro bíblico, nosotros notamos en los evangelios, especialmente en Mateo, en Lucas, también un tanto en Juan, no tanto en Marcos. Marcos pasa rápidamente por el relato del nacimiento de Cristo, casi no lo menciona. Pero en los demás evangelios, en los demás relatos bíblicos, nosotros vemos que todo lo que acontece en relación a la venida de Cristo a este mundo está en un contexto de adoración. Usted lee los textos y va a ver que hay un acento muy particular en cuanto a la adoración. Junto a los pastores, los ángeles que llegaron para dar el anuncio a los pastores, después de que un ángel le da el anuncio a los pastores de que había nacido Cristo, el Rey, repentinamente, dice el texto en Lucas, como rápidamente, en un momento, instantáneamente apareció una legión de ángeles, una multitud de ángeles, dice, cantando y alabando a Dios. Adoración, adorando a Dios. Luego del mensaje a los pastores allí que estaban cuidando las ovejas en el campo, inmediatamente después de eso aparece una multitud de ángeles, adorando y alabando a Dios por la llegada de Cristo a este mundo. Es interesante ahí, hago simplemente un pequeño paréntesis para hacer la referencia, pero el hecho de que los pastores estaban ahí en el campo cuidando las ovejas nos hace entender que la temporada del año era verano o primavera, por allí cerquita, porque en invierno los pastores no sacan las ovejas al campo, obviamente porque se pueden morir congeladas. Por lo cual nos hace entender que no era en diciembre la época de la llegada de Cristo, porque ahora en la tierra de Israel, donde aconteció el nacimiento de Cristo, es invierno ahora, así que no coincide la fecha. Pero más allá de que no coincide, nosotros igual aprovechamos a mirar desde la Escritura qué dice sobre la Navidad, ¿no? Pero inmediatamente que los pastores fueron a ver si lo que los ángeles le habían dicho era cierto, ellos llegaron allí y adoraron al Cristo. Los pastores llegaron donde estaba Cristo, en el pesebre, y adoraron al Señor. Unos 30 días más o menos después del nacimiento de Cristo, su madre terrenal, María, y su padre terrenal, José, fueron al templo para ofrecer el sacrificio que estaba establecido en la ley en cuanto a María por su purificación después de haber dado a luz. Y cuando llegaron allí para dar estos sacrificios, después de los 30 días de nacido Cristo, dos ancianos estaban allí en el templo. Uno llamado Simeón y la otra anciana llamada Ana. Muy bien, que tenía más de 100 años que estaba allí. Los dos. Simeón dice que tenía promesa del Señor de no partir de este mundo sin antes ver la llegada de Cristo aquí. Cuando le vio, supo que en verdad era el Señor y expresó palabras de adoración y de alabanza. Está eso relatado en el Evangelio de Lucas. Y mismo en ese Evangelio está relatado que Ana, esta mujer que había enviudado después de 7 años de estar casada, más o menos a los 21, y ya hacía 86 que estaba viuda, dice que era fiel en ir y hacer oraciones en el templo, servir a Dios de esa manera. Y cuando le vio, supo que era el Mesías.
y también empezó a adorar a Dios. Adorar a Dios. Y tenemos el relato en el Evangelio de Mateo, la visita 2 años más tarde, 2 años después que Cristo nació, llegaron unos reyes que la Biblia relata como magos, y ellos llegaron allí, y cuando le preguntaron a qué venían, bueno, venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido, su estrella hemos visto, y venimos a adorarle. Todo el contexto del nacimiento de Cristo, del relato del nacimiento de Cristo en los evangelios, está rodeado del contexto de la adoración. Pero hay un texto que a mí me llama la atención, y es en Hebreos capítulo 1, no hace falta que lo busquen, pero se los menciono, está allí justamente al inicio de Hebreos capítulo 1, versículo 5, relata algo interesante. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la llegada de Cristo, lo que pasó aquí en la tierra, pero ¿qué pasó en el cielo en el momento en que Cristo, el Hijo Eterno, se encarnó, vino a este mundo, donde fue dado a luz en este mundo? Dice que en ese momento, cuando introdujo al primogénito, el Padre introdujo al primogénito en este mundo, Él dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. Todo el contexto de la llegada de Cristo a este mundo está rodeado justamente de la adoración. Y le dijo a los ángeles: adórenle. Así que esto nos hace reflexionar a nosotros, concluyendo que la respuesta apropiada ante el nacimiento de Cristo es la adoración. La respuesta apropiada ante el nacimiento y la venida de Cristo a este mundo es la adoración. Por eso, queridos hermanos, es que no es nada inapropiado en este domingo previo a la Navidad hacer un acento sobre el tema que venimos considerando hace varios domingos, ustedes que vienen los domingos seguidos, considerando acerca de la adoración. La adoración como la función principal de la iglesia, como lo principal que nosotros hacemos aquí en la iglesia. La adoración, queridos hermanos, es la actividad principal de los seres celestiales. Cuando nosotros leemos los textos en la Escritura acerca de qué están haciendo los ángeles, los millares y millares de ángeles en el cielo, nosotros en los relatos bíblicos vemos que ellos están dando gloria y honra a Dios día y noche. En la eternidad no hay día y noche, pero es una expresión de la Escritura para decir constantemente están adorando a Dios. Y en la tierra, Dios busca en la tierra verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Todo se resume a esto. La existencia de todos los seres que Dios ha creado se resume a esta pequeña expresión: adoración. Adoración. Dios ha creado todas las cosas, en especial Dios ha creado los seres humanos y Dios ha creado los seres celestiales, los ángeles, con un propósito, y es que le adoren. Es que le adoren. Por eso no debe ser extraño que la adoración tenga un lugar prioritario en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. Y hoy quiero dar 2 poderosas razones de por qué es necesario que como iglesia hagamos de la adoración lo más importante. ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia hagamos de la adoración lo más importante? Y las razones, esas 2 poderosas razones de por qué la adoración debe ser lo más importante, la prioridad en esta iglesia, son las mismas que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Corintio, en el capítulo 14, por eso los hice ir ahí, y que vamos a exponer nosotros esas 2 verdades bajo esta declaración. La adoración es la base del progreso de la iglesia. La adoración es la base del progreso en la iglesia. Ahora, ¿por qué la adoración es la base del progreso en la iglesia? En primer lugar, queridos hermanos, porque cuando la iglesia adora bíblicamente, produce edificación en la vida de los creyentes. Cuando la iglesia adora, se dedica a adorar bíblicamente, produce edificación en la iglesia. Recordemos lo que es la adoración, sencillamente así en una frase. La adoración justamente es más que cantar. La adoración tiene que ver con la vida, el corazón de una persona rendido en devoción a Dios. Una vida rendida en devoción a Dios. Y por eso cuando hablamos de la adoración de la iglesia, hablamos de miembros de una iglesia, creyentes en una iglesia que tienen sus vidas entregadas por entero a Dios. A eso nos referimos. Cuando esto sucede así en una membresía, la iglesia se caracteriza por ser, por ejemplo, como la iglesia de los macedonios, allí en 2 Corintios capítulo 8, que se dieron a sí mismos al Señor y estaban dispuestos a dar no solo lo que tenían, sino más allá de sus fuerzas.
Eso es un corazón de adoración a Dios. No nos referimos sencillamente a cantar, sino corazones rendidos al Señor. Cuando eso sucede en la iglesia, cuando adora con un corazón entregado al Señor, rendido al Señor, produce edificación dentro de la iglesia. Ahora notemos este énfasis que Pablo hace en este capítulo 14 acerca de la edificación de la iglesia. En los primeros versos pone un acento el apóstol Pablo especial en la necesidad de darle prioridad a aquellos que tienen un don para enseñar. Capítulo 14, versículo 1 dice así, los textos aparecen aquí por si usted no los puede seguir rápidamente. Dice 1 Corintios 14, 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Ese don, ese servicio que se hacía en la iglesia en Corinto del profeta, el que profetizaba, se refería a aquel que enseñaba, aquel que daba a conocer el mensaje de Dios, aquel que revelaba lo que Dios quería para su iglesia. En este tiempo no hay profetas, porque la revelación de Dios está completa. Lo que Dios quiere que sepamos ya está completo en la Escritura. En aquel tiempo, cuando la carta a los Corintios fue escrita, no estaba todavía todos los libros de la Biblia completos. Había un ministerio de profetas que hoy ya no es necesario. Por eso es que no hay más profetas. Pero cuando está refiriéndose allí en el texto al profeta, la profecía habla aquel de quien predica, quien es maestro dentro de la iglesia. 1 Corintios 14, 3 y 4 dice así, el que profetiza, el que enseña, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Noten el acento de Pablo, su énfasis está que la clave es la edificación de la iglesia. Si algo edifica a la iglesia, eso es lo que debemos enfatizar dentro de la iglesia. Si algo no edifica a la iglesia, entonces no tiene por qué estar dentro de la iglesia de Cristo. Noten lo que dice en versículo 5, capítulo 14, versículo 5. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia, ¿qué cosa? Reciba edificación. 1 Corintios 14, 11 y 12 dice así, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay un asunto muy puntual que Pablo trata allí, que le hacemos simplemente la referencia. En la iglesia de Corinto existía el don de lenguas. Hoy en día no es necesario el don de lenguas, como era en aquel entonces, no lo necesitamos hoy, sencillamente porque hay mucha facilidad para aprender otro idioma. E ir a predicar a otras personas en otro idioma, el evangelio, simplemente la gente va a hacer un curso y aprende eso. En aquel tiempo no era tan sencillo y Dios dio esa facilidad a algunos de sus siervos para poder predicar el evangelio. Pero no era para ser usado dentro de la iglesia. Y los corintios cometieron el error de estar usando el don de lenguas dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no es necesario, no hace falta. Es más, le voy a decir por qué no es necesario, dice Pablo. Porque si alguien se pone a hablar en una lengua extraña, por ejemplo en arameo, aquí a predicar el evangelio en arameo, no sé si hay alguno que sabe arameo acá, pero lo que va a pasar es que, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. Y si usted no entiende nada, usted no es edificado. La iglesia no es edificada cuando no escucha palabras comprensibles en su idioma, porque las palabras tienen significado. Y Pablo dice, no tiene ningún sentido. Y Pablo dice, lo que es importante en la iglesia es aquello que edifica. Versículo 16 al versículo 19. Pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esa expresión, para enseñar también a otros, es un sinónimo de lo que es la edificación. Prefiero hablar 5 palabras que ustedes entiendan en su idioma y que sean comprensibles y que estén armadas de una manera lógica para que ustedes sean edificados, que hablar 10.000 palabras en un lenguaje que ustedes no entienden, porque eso, ¿qué cosa? No los va a edificar, no los va a edificar. Y que el versículo 26 del capítulo 14, Pablo termina diciendo así sobre este asunto. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Recuerden esto, queridos hermanos, todo lo que está dicho en capítulo 14 está en el contexto de una sección en la carta a los Corintios que empieza capítulo 11 y termina en capítulo 14. Pablo le está enseñando a la iglesia allí cómo se deben tener las reuniones públicas. En la conclusión de toda esa sección, Pablo le dice, hágase todo decentemente y en orden. Recuerden que lo que se hace en la iglesia siempre es adoración. Y Pablo dice, adoren a Dios decentemente y en orden. En este contexto donde Pablo da estas instrucciones en cuanto a cómo la iglesia debe adorar, entonces, debe hacerse todo decentemente y con orden. Todo es hecho justamente decentemente y con orden, ofreciendo sacrificios espirituales para que la iglesia reciba crecimiento. Los creyentes sean llevados a la madurez. Sean llevados a la madurez. ¿Por qué es importante la adoración dentro de la iglesia? Porque esto edifica a la iglesia. Porque esto edifica a la iglesia. ¿Por qué la adoración, hecha como la Biblia enseña, edifica a la iglesia? Porque la adoración es la actividad en la que nos ocupamos específica y especialmente de Dios. Cuando la iglesia se dedica a adorar, como la Biblia enseña que debe adorar, la iglesia se está ocupando específica y especialmente de Dios. Y cuando nos ocupamos de Dios como iglesia, crecemos. Crecemos. Por eso la adoración produce edificación, porque nos estamos ocupando específicamente de Dios. Cuando como iglesia le damos a la adoración a Dios el énfasis debido, los creyentes somos desafiados a amarle más, a servirle con mayor compromiso y a serles sacrificialmente fieles. Pablo expresó esta verdad así, de esta manera. En 2 Corintios 3:18 él dijo esto: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En la contemplación, queridos hermanos, de Dios, es justamente donde nosotros somos transformados. Y la adoración coloca justamente a Dios en el centro. Pablo dijo, mirando como en un espejo la gloria del Señor, cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Crecemos en la relación con Dios. Crecemos como creyentes. ¿Dónde miramos? De gloria en gloria la imagen de Cristo. Aquí. Porque todo lo que Dios ha revelado en Cristo, de sí mismo en Cristo, lo ha puesto en la Escritura. Cada vez que nosotros nos dedicamos a adorar a Dios exponiendo sus virtudes, exponiendo justamente sus atributos, hablando de sus obras y hablando de su palabra, eso produce edificación en la iglesia. En la iglesia de Corintios, queridos hermanos, la adoración era deficiente. Por eso están todos estos capítulos escritos aquí en esta carta. Dios no era el centro y por eso, queridos hermanos, no debe resultarnos raro que el mayor problema de la iglesia de Corintios, ¿cuál era? Su inmadurez. Justamente en la iglesia donde hay problemas de adoración, donde Dios no ocupa el centro, donde Dios no era el motivo de devoción, no era el motivo del culto, sino que cada uno hacía de sí mismo el motivo del culto, no debe resultarnos raro que era la iglesia más inmadura que encontramos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 3, Pablo le dice a esa iglesia, ustedes son carnales, son niños en Cristo, se comportan como bebés espirituales. Y no debe resultarnos raro que en esa iglesia los problemas que tenían eran en relación a la adoración. La adoración, el concentrarnos en Dios, dedicarnos justamente a exaltar a Dios, a ver a Dios a través de las Escrituras, eso produce madurez en la vida de los creyentes. Por eso, queridos hermanos, el crecimiento de esta iglesia está relacionado íntimamente con la manera en que nosotros adoramos a Dios, la manera en que adoramos a Dios. La clase de adoración que la iglesia ofrece influirá en el crecimiento individual de los hermanos. Ustedes que han venido toda esta serie de mensajes y los han seguido, si hacemos la adoración como los principios bíblicos lo marcan, no hay ninguna duda que la iglesia crecerá. Pero observe usted, las iglesias que en verdad no se ocupan de adorar a Dios, sino se ocupan en realidad de exaltar al ser humano, de ocuparse de hacer del ser humano el centro, iglesias antropocéntricas, usted va a notar claramente el desconocimiento que hay de Dios y la inmadurez que hay en la vida de esos creyentes.
Queridos hermanos, la adoración produce madurez. Pero ¿por qué la adoración es la base del progreso en la iglesia? En segundo lugar, la otra razón que da el apóstol Pablo en esta carta es porque cuando la iglesia adora bíblicamente, esto produce salvación. Cuando la iglesia adora bíblicamente, esto produce salvación. Capítulo 14, versículo 23 al 25 dice así Pablo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, todos enseñan, y se refiere a todos los que deben enseñar, enseñan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos esos que enseñan es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es eso? Es una conversión. Eso es una conversión. Eso es una conversión. Y dice que si la iglesia hace las cosas como debe hacer en cuanto a cómo tener sus cultos adorando a Dios, todo el contexto de lo que Pablo dijo allí, dice, esto, en lugar de que alguien entre y digan que ustedes están todos locos, su corazón va a ser revelado y va a ser llevado al arrepentimiento y a la fe, de tal manera que se va a postrar sobre su rostro y va a adorar a Dios, va a entregar su vida a Dios. A veces pensamos, queridos hermanos, que en la obra de evangelismo solamente en un contexto fuera de los cultos de la iglesia. Pero Pablo aquí dice que si la iglesia adora decentemente y con orden, ofreciendo sacrificios espirituales, los incrédulos que participan del culto son confrontados con la realidad de sus propios corazones, los cultos de su corazón se manifiestan, son convencidos de su necesidad de rendir sus vidas a Cristo, postrados sobre su rostro, adora a Dios, y son estimulados a dar testimonio de su fe en Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Todo eso pasa en la vida de una persona que no conoce a Dios y entra en una iglesia donde verdaderamente se adora a Dios. Es llevado al arrepentimiento y a la fe. Piense usted cuando entra en esas iglesias que se precian de llamarse la iglesia de Cristo, sin embargo usted entra y están todos hablando algo que usted no entiende. Están en un ambiente desordenado donde no se sabe quién está sentado y quién está parado, y quién realmente está quieto y quién está bailando, saltando, haciendo cualquier cosa que ni siquiera se puede entrar en el calificativo de bailar. Y usted entra y dice, no me animo, están todos locos. Pero si usted entra en un lugar donde se habla un idioma que usted comprende, y hay un ambiente donde usted puede escuchar y puede razonar lo que se está diciendo, usted va a ser llevado al arrepentimiento. El incrédulo va a ser llevado al arrepentimiento de la fe. Va a sentirse incómodo en su corazón, porque la verdad que está escuchando, está entendiendo y entiende que habla sobre su propia vida. Es confrontado con la verdad de su naturaleza pecaminosa, pero también es llevado a ver a Cristo, a entender que Él vino en la cruz a morir por él, y es llevado justamente a rendirse a los pies de Cristo. Es llevado a adorar a Dios como adora a la gente que está en esa iglesia. Por lo cual, cuán importante es que nuestra iglesia tenga corazones rendidos y entregados a Dios, para que quienes vienen y no conocen a Dios digan, acá verdaderamente está Dios. Veo la vida de estas personas cambiadas, veo la vida de estas personas rendidas a ese Dios. ¿Qué Dios es ese Dios de esa iglesia? Yo también quiero ese Dios. Pero si la vida de la iglesia es que el Dios al que adoran de labios después no tiene nada que ver con sus vidas, muy difícilmente en esa iglesia haya salvación. Muy difícilmente en esa iglesia haya convertidos. ¿Por qué la adoración conforme a las Escrituras es tan importante? Porque eso produce salvación, hermanos. Eso lleva a las personas al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué es esto así? Porque la salvación, queridos hermanos, no es repetir una oración, cumplir una promesa o tomar una decisión. Es conocer a Dios a través de Cristo. Mediante la adoración anunciamos las virtudes de Cristo, lo hacemos visible, lo levantamos en alto, y cuando Él es levantado en alto, a todos atraerá a sí mismo. Cuando alguien conoce realmente a Cristo, es llevado a postrarse en adoración a Él. La adoración es la evidencia de un alma salvada. No es una oración. No es una oración. ¿Cómo rechazo en mi corazón esa doctrina tan perniciosa en la iglesia?
Esto, lo que Pablo dice acá, esto es una salvación. Postrado sobre su rostro, adora a Dios, rendido a los pies de Cristo, literalmente entrega su vida al Señor. En una iglesia donde la adoración es sana y verdadera, se hace evidente que la realidad del corazón, de cuál es la condición de nuestras almas. Los creyentes profesantes, tibios y sin compromiso, son confrontados a tomar una decisión firme de seguirle. Vamos a hacer algunas reflexiones finales a estas dos verdades, fuertes verdades, contundentes verdades, de por qué la adoración es importante en la iglesia. La adoración es la actividad más importante que una iglesia puede realizar. Lo que viene después, y lo que están siguiendo nuestro estudio, que hablaremos en el mes de enero, sobre la edificación de la iglesia y también sobre el evangelismo, tiene su fuerte base aquí. Si nosotros no somos una iglesia que adora a Dios, la edificación y el evangelismo serán deficientes, serán muy deficientes. Debemos ocuparnos más en ser personas que adoramos a Dios con un corazón sincero, un corazón rendido, una vida entregada a Él. La adoración es la actividad que identifica a la iglesia de Cristo. Si usted dice, bueno, ¿cuál es la iglesia? Hay tantas iglesias en este tiempo. Bueno, ¿cuál es la iglesia que realmente es del Señor? Es aquella que verdaderamente adora a Dios conforme a las Escrituras. Cristo lo dijo, el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, con un corazón rendido a Él y que está conforme a la verdad, a las Escrituras. Y la adoración es la actividad más importante que una persona puede realizar. Todos nosotros, desde el primero al último aquí, pero toda persona en este mundo ha sido creada para adorar a Dios. Ha sido creada para adorar a Dios. Si usted lee Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, cuando se habla de la ira de Dios que se revela en este tiempo contra toda injusticia de los hombres que se rebelan con injusticia contra la verdad, va a decir que en verdad Dios trae juicio por una cosa, porque honraron más a las criaturas que al Creador y no le dieron gracias. No lo adoraron. Noten cuán serio es el tema de la adoración, que de eso está justamente pendiente la eternidad, el ser salvos o no. La adoración, queridos hermanos, es la actividad más importante que una persona puede realizar. Y lo vuelvo a repetir como al inicio de nuestro estudio. Porque si nosotros fuimos creados para adorar a Dios, nosotros encontramos nuestra complacencia, nuestra satisfacción y nuestro todo en el momento en que adoramos a Dios. Porque estamos cumpliendo la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia. Y es en ese momento cuando somos completamente felices. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Siempre en algún momento nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Este es el sentido de la vida, adorar a Dios. Cuando llegues a ese punto, vas a encontrar plena satisfacción en tu vida y no vas a necesitar nada más para ser dichoso y feliz. Y aquí esa palabra sí está bien utilizada. Señor, bendiga su palabra, llame los corazones de quienes están aquí al arrepentimiento y a la fe y a nuestra iglesia a realmente revisar qué clase de adoración estamos dando a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros damos gracias por haber enviado a tu Hijo como una muestra de amor profundo para con nosotros. Lo enviaste a salvarnos, pero lo enviaste para que nosotros lo adoremos, para que salvados podamos adorarle como Él es digno de ser adorado. Por eso, Padre, rogamos que tú inclines nuestros corazones a adorarte a ti como mereces. Que guíe el tiempo que siga esta reunión, lo que vamos a hacer, lo que vamos a compartir, para que tú seas honrado a través de esto también. Damos gracias por tu provisión para esta iglesia, también pedimos que lo bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.